Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio Existencialmente Hablando. Es un gusto para mí tenerte aquí, en tu casa. Rocío, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá compartiendo vivencias, experiencias y un rato con la gente que nos ve. Ok. Cuando te invité, porque tengo el gusto de conocerte ya desde hace varios años, primero porque bueno, compartimos la fe por la iglesia, pero después en el campo de juego, y he visto lo que has hecho pues con los jóvenes, con mi hijo, Juan Pablo, dije, quiero invitarlo y que nos hable de lo que él hace todos los días y que veo que amas profundamente, que es la disciplina, el fútbol, el esfuerzo. Y cuando te pregunté el tema, me encantó y me dijiste lo que el fútbol me enseñó sobre disciplina y éxito, del campo a la vida. ¿Qué nos puedes decir de esto, Andrés? Pues nuevamente agradecerte y hay bastante para hablar. Vamos a tratar de mencionar lo más importante. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que decir es que en realidad una disciplina deportiva como el fútbol, que reúne tanta pasión, tantos momentos, tanta variabilidad, tantos episodios como entrenamiento, dinámicas en la casa, fines de semana en partidos. Esencialmente para un deportista o para una persona joven tiene que producir algún efecto, ¿no? Y justamente pues lo que quiero es que empecemos a dialogar sobre cómo a través de mi vida y a través de la vida de muchos jóvenes eh, pude entender cómo a través del deporte y a través del fútbol se puede vivir, cómo se puede llevar como espejo para lo que es la vida misma, ¿no? Claro, ahorita te escucho hablar y dices, no solamente fútbol, hablas del deporte en general. Digo, porque podemos tener algún auditorio que diga, como es mi caso, a mí no me gusta el fútbol. Tengo contacto con el fútbol porque mi hijo es un apasionado del fútbol. Pero en caso de que yo diga, bueno, el fútbol a mí no, o sea, ¿esto también aplica para otras áreas que no sean el fútbol, Andrés? Claro que sí. Desde luego, el fútbol, por ser un deporte tan pasional, tiene mucha más adhesión con jóvenes. No, no por nada, el fútbol es digamos, el deporte madre, el deporte más importante, y los eventos deportivos más importantes giran alrededor del fútbol. Esto hace que haya mucha adhesión por parte de los jóvenes, ¿no? Muchas de los distractores se encuentran incluso por fuera del fútbol. Y si a través del deporte tú encuentras la manera en que tu hijo tenga un leve grado de atención, pues ya es ganancia. Entonces esto aplica claramente para el fútbol, que despierta tanta pasión, pero igual para el deporte en general. Entendemos deporte en general, cualquier práctica deportiva, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, porque aquellos que no somos aficionados del fútbol, de todos modos, podemos integrarnos muy bien a esta charla y decir, ok, aplica también esta parte de disciplina que conlleva, tú nos hablarás esta parte de tú qué entiendes por éxito, ¿no? Sobre todo hoy en día que está tan en boga, me parece por redes sociales esta parte del éxito y que también en ocasiones me parece que los adolescentes, jóvenes pueden estar confundidos con esta parte del éxito. Me gustaría que tú nos platiques con base en tu experiencia, qué es la disciplina, cómo es que te ha funcionado y qué es el éxito para ti, cómo lo vives hoy. Pues mira, yo defino éxito como el equilibrio que tú puedas llegar a tener en todas las áreas de tu vida. Y no digo que sea un parámetro perfecto o que todo funcione de manera al 100% bien, sino al contrario, que tú encuentres equilibrio en situaciones buenas, en situaciones que te agradan, en unas que de pronto no te agradan tanto, pero al final es buscar equilibrio en todas las áreas de la vida. Para mí eso se traduce en éxito. Claro, esto tiene unos parámetros importantes, sobre todo en un mundo actual donde ahorita todo se mueve por likes, todo se mueve por la tecnología, estamos tan invadidos de tanta información, estamos tan saturados, que al final consideramos que éxito es X o Y o alcanzar ciertos parámetros. No necesariamente el éxito es alcanzar objetivos o alcanzar metas o cosas propuestas. El éxito más bien es cómo luchaste para llegar a ese punto o incluso cuando no lo lograste, qué aprendizajes te dejó. Si tú Mm. adquieres un aprendizaje de esa imposibilidad de alcanzar un objetivo, eso yo lo considero hoy como éxito en cualquier área de la vida. Y la disciplina, Andrés.
Y en temas de disciplina, la disciplina siempre es una lucha interna, porque nosotros debemos entender que nuestra naturaleza está más inclinada hacia no lo quiero hacer, no quiero luchar, quiero la parte más fácil, quiero la parte más cómoda, quiero obtener esto, pero quizás con un camino más corto o pasando por una puerta más amplia, no por la estrecha, no por la que me lleva a ciertos sacrificios. Entonces al final es una lucha interna que se convierte en cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser mis estrategias para pelear con estos enemigos que tengo todos los días, que son quizás los amigos, las malas influencias, o por qué no la misma voz de mis papás, que a veces como papás cometemos esos errores de pronto dar un mal mensaje. Es decir, esto se llama disciplina, ¿no? ¿Cómo empiezo a luchar con aquellas cosas que me están impidiendo llegar a lo que yo quiero? Entonces, básicamente la disciplina se construye como algo intrínseco para lograr un objetivo o incluso para no lograrlo, pero sí para luchar por él. Fíjate que ahorita que te escucho, hace tiempo tuvimos un invitado, el maestro Juan Pablo Díaz del Castillo, y hablábamos acerca de ansiedad y personalidad. Y él nos explicaba cómo es que el ser humano hoy, digo, la ansiedad ha existido de todos los tiempos, pero él hablaba hoy, ¿no? De cómo el ser humano está viviendo una ansiedad totalmente angustiante. Entonces él explicaba que dentro de los 3 puntos que él sugería, ¿no? Para bajar estos niveles tan altos de ansiedad que tenemos era entre dormir súper bien, alimentarte equilibradamente, pero él decía, hacer ejercicio, pero decía, no puede ser cualquier ejercicio, tiene que ser un ejercicio que eso, tú eres experto, ¿no? Este, es un ejercicio que crea cierta resistencia, es como comenzar a fortalecer tu corazón, tu sistema cardiovascular, para reducir niveles de ansiedad. Ahorita que lo comentabas me quedé pensando en esto, por ejemplo, para la audiencia que nos escucha, ¿no? Esta parte de el deporte no solamente es para crear una disciplina. El deporte también, o para poder ser exitoso en un área, el deporte también es o me sirve para reducir niveles de ansiedad, estrés, cortisol, o sea, toda esta parte, o sea, porque yo te puedo decir, bueno, ok, no estoy interesada, Andrés, ni en ser fit, no, ni en marcarme, ok, pero tú me puedes decir, ok, pero el deporte quizá no solamente es para esta parte. Y te digo, ahorita lo relacioné un poquito con esta plática del maestro que vino aquí a hablar sobre ansiedad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Andrés? Mira, sin duda alguna, el deporte o el ejercicio físico, llamémoslo, para ciertas personas, es un medio para obtener X o Y objetivo, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Ahora, vamos a suponer que un joven tiene la pasión por un deporte. Uh-huh. Ahí ya tenemos entrada en automático a buenos hábitos, a disciplina. Tenemos la entrada a que ya estoy adherido a algo que me va a permitir recorrer un camino incluso de manera no tan consciente. ¿Y a qué me refiero con esto? El chico va a empezar a alimentarse bien, va a empezar a dormir bien para poder rendir en su deporte, va a empezar a hacer cosas para obtener cosas en el deporte que a la larga estás generando hábitos para tu vida, sin saberlo el niño. El niño solo está pensando, o el joven solo está pensando en triunfar deportivamente, en lograr cosas, en mejorar. Pero si tú te pones a mirar de manera inconsciente, ya el chico está construyendo un camino diferente a determinadas personas, como tú lo mencionabas, que ya de determinada edad o ya con determinados problemas físicos los mandan a hacer ejercicio, los mandan a llevar ya una rutina mucho más programada, enfocada a la salud, a mejorar ciertos elementos. Entonces, si tú nos dieras a escoger a los papás o a un niño que se va a volver adulto, yo sí prefiero decirle al niño, métase a una práctica deportiva porque vas a adquirir hábitos que al final te van a reconocer como una persona que se enfocó en el deporte y en algún punto de la vida vas a regresar a esa senda de entrenar, de tener buenos hábitos de alimentación, ya no en pro de pronto de un rendimiento o de buscar un objetivo deportivo, pero sí ya con otros objetivos de mejorar tu calidad de vida. Es la manera en la que yo lo he apreciado siempre, ¿no? Y es el valor que debemos tener justamente porque un joven
tenga aprecio por la disciplina deportiva y en este caso, pues, por el fútbol, que es lo que nos mueve a los que hemos hecho parte de este deporte. Ok. Y con esto escucho que es como tu sugerencia, el incentivemos desde pequeños, ¿no? O sea, inyectémosle esta hambre al niño o a la niña, ¿no? De que sientan alguna pasión o atracción por algún deporte. Y si, por ejemplo, yo veo que en mi hijo o en un niño no hay ese gusto por el deporte, ¿cómo es que tú sugieras poder hacer la invitación? Mira, si me lo preguntas como profesional en deporte, tú no puedes obligar a un niño a hacer una actividad que no quiera, porque todo primero tiene que partir de la motivación, ¿verdad? Pero lo que sí puede pasar es que el niño, si bien no se enamora de un deporte, sí tenga algún tipo de disciplina artística, sea música, sea canto, lo que le apasione, ¿eh? Pero lo que sí pueden hacer los papás en pro del niño, te lo hablo como profesional en deporte, es generar actividades que vayan basadas en la diversión. Al menos una o dos veces Ok. por semana pueden salir y generar juegos tan simple como en un parque, un juego como los atrapados o juegos con aros o con diferentes elementos que permitan que, aparte de que todos se diviertan, el chico esté en un movimiento de al menos 30 minutos diarios, ¿sí? Unas 3 veces a la semana, y que le genere a él un estado de movimiento donde pueda liberar justamente y pueda reaccionar químicamente a algo parecido a lo que es el deporte. Mira, tan simple como esto. Nosotros encontramos, y hay estudios que determinan que muchas de las reacciones químicas que se dan en el estrés, que se dan en la ansiedad, que se dan en la depresión, en la preocupación, en los problemas que vienen a diario, son las mismas reacciones que tú tienes cuando generas un estímulo de tipo físico, como el ejercicio o como una disciplina deportiva. Entonces resulta que cuando ya estás quemando, por decirlo así, estos cartuchos en la actividad deportiva o en alguna disciplina o en una simple actividad recreativa como la que acabamos de plantear, pues resulta que ya este momento ya se quemó, ya pasó, y en el momento del problema vas a tener mucha más solvencia para resolver ciertas situaciones. Esos son los reales beneficios del deporte. Si lo miramos desde un punto de vista simple, sin entrar en mucha química o muchos temas, digamos, Sí, biológicos o internos, científico, claro. a grosso modo es como un papá debería entender el que su hijo está involucrado o de manera recreativa en una actividad física o de manera deportiva. Y ahorita que mencionas esto, gracias Andrés por responder la pregunta. En otro momento tú me comentabas y me dijiste que a ti el fútbol, bueno, en general el deporte, te había salvado. Y ahorita me quedé pensando en esto que dices, ¿no? Ok, si veo que mi hijo no tiene tanto amor por el deporte, lo puedo incentivar de otra manera, ¿no? A través del juego, pero ya está trabajando, ya está liberando endorfinas, que a fin de cuentas es esta parte como lo entiendo, ¿no? De cuestiones que nos dan placer. A fin de cuentas, el cerebro, en nuestro cerebro tenemos una glándula maravillosa, este, que está esperando esta parte de ser recompensada en todo momento, ser Es, estimulada. así Entonces es. lo que yo entiendo que tú nos dices es, términos más, términos menos, es dale al cuerpo lo que te está pidiendo, que es esta parte del estímulo en donde a través del ejercicio, a través del juego, del deporte, va a obtener placer que pudieras estar teniendo a través de otras cosas que no pueden ser tan sanas. ¿Es así? Correcto. Si tú le preguntas a una persona competitiva, te va a decir siempre, estuvo fuerte el entreno, pero va a sentir una enorme satisfacción desde lo mental, porque al final está construyendo algo, va caminando hacia un objetivo. Esa es la diferencia entre una disciplina deportiva que te va a decir, vas a ser mejor en cancha, vas a ser mejor en esto, vas a ser mejor en lo otro, y en automático sabes el precio o ahí viene la disciplina, ¿no? Todos los parámetros que tienes que tener como claros, que te van a requerir de un esfuerzo, que van a requerir de tiempo, de mucha dedicación para lograr X o Y. Esto en ese punto. Y en el que me decías que el fútbol salvó mi vida, puede sonar un poco exagerado, pero yo sí lo veo así. Yo tengo que comentarte parte de mi historia. Yo era el típico niño problema en mi casa. Era el típico niño problema en donde vivía.
Era el típico niño problema en el colegio, en la escuela. Era el típico niño problema con mis papás y en todo mi entorno. ¿Por qué niño problema? Porque hacía cosas de verdad que, si me pongo a contártelas ahorita, son supremamente delicadas. De verdad, son supremamente graves. En la escuela yo era el típico niño que hacía bullying, que era un problema, que siempre rompía algo, que siempre andaba quemando algo, que siempre se rebelaba con los profesores. Era el típico estudiante que siempre mantenía en coordinación, que siempre tenía que ser tratado por la psicóloga del colegio, que tenía que destinar ciertos elementos para ser tratado de manera psicológica, de manera con restricciones. Me sacaban de un colegio, pasaba a otro, pasaba a otro. En mi familia ni se diga, era el niño problema, el que le generaba problemas a mis primas, a mis papás, todo el tiempo los llamaban a la escuela, todo el tiempo recibían quejas: este niño rompió un vidrio, incendió un coche, incendió un bote de la basura, es decir, múltiples cosas que al final yo estaba destinado a, como se dice coloquialmente, a ser la oveja negra de mi familia. Ujú. Hoy en día esto cambió. Ahora, ¿qué camino hubo que recorrer para decir, al final Andrés no fue esta persona problema que todo el mundo creía que yo iba a ser? Y ahorita estar ayudando a tantos jóvenes, pues me genera, yo a veces me asombro de tantas cosas lindas que me dice la gente. La verdad, le doy gracias a Dios porque no es en parte estos dones y talentos que vas desarrollando. No es por mi misma esencia, porque mi misma esencia es la que te estoy contando de cuando era un niño problema, ¿verdad? Entonces soy un agradecido por eso, pero al final yo tomé el fútbol como la vida, ¿no? El fútbol, en la práctica del fútbol, tú enseñas a regirte bajo autoridades, te enseña el fútbol, en este caso, en mi caso, a tener un reglamento, a saber convivir con el diferente, con el que te cae tan bien, con el que no te cae tan bien. Tienes que hacerle un pase al que por ahí no te agrada tanto. Tienes que recibir un favor del que tú piensas que nunca te lo va a hacer. Hay autoridades en el fútbol, hay normas, hay disciplinas. Entonces, si lo miramos de esa manera, el fútbol es justamente ese medio que a mí en lo personal me impactó para hoy en día ser lo que soy a nivel profesional, incluso a nivel personal, ¿no? ¿Esto a qué Eh, edad fue? no, esto fue, perdón, las personas que me están viendo ya saben que fui así. No, yo de muy pequeño era así, y No, en pero un a punto qué edad el fútbol te toca? O sea, y empiezas a decir, a ver, si quiero ser, ¿no? hubo varios momentos donde el deporte empezó a cambiar en mí, ¿no? Eh, por ejemplo, en la edad más o menos de los 13, 14, donde entra la adolescencia, Ok. es donde tú tienes grandes cambios emocionales porque crees que tú tienes la razón, que eres el dueño de la verdad a una edad muy joven, y que lo que dice tu entrenador o te corrige pues no es. Y tuve que estrellarme muchas veces con esa realidad. Aparte, yo siempre fui un jugador que tuve muchas ganas de pequeño, pero era muy limitado técnicamente. Y hoy en día, justamente, entiendo lo que necesita un jugador, estoy hablando a nivel profesional, para corregir esas cosas que a lo mejor yo no tenía, no nací con ese talento. Sí, tenía muchas ganas, pero no tenía el talento. Entonces, me costaba mucho más, me costaba mucho más. Entonces, en esas etapas de la adolescencia, tuve algunas personas que deportivamente me apoyaron y me enseñaron a ver que el fútbol no era a mi manera, que no era la forma en la que yo quería, sino que iban direccionando. Ahora imagínate cuando me toca empezar a prepararme sobre mi parte profesional, ya en mi carrera deportiva, en la carrera que hice ya en la universidad, con distintos cursos, empiezo a entender que también se requiere de un esfuerzo y requiere de capacitación, de entrenarse cada día, de ir perfeccionando aquellas cosas que tú crees que ya sabes, de ir modificando, de ir actualizando. Todo esto es un cambiar, una disciplina y un remolino de ideas que tienes que ir amoldando a tu realidad. Entonces las cosas muchas veces no son como tú las piensas o como tú las crees. Y eso me enseñaba el fútbol. Al final, cuando era joven, creí que todo era a mi manera, que si alguien no me caía bien, era alguien que yo tenía que atacar o que alguien que tenía que hacer sentir mal, o me rebelaba con mis papás o empezaba a hacer daños en mi vecindario o en el lugar donde yo vivía. Y el fútbol, el deporte, la preparación, todo este recorrido en el mundo del fútbol y en el deporte, me enseñaron que las cosas tienen un orden, que las cosas tienen una disciplina, que hay que sacrificarse, que no todo es tan fácil y que muchas veces esa perseverancia logra cosas que ni siquiera tú creías que podías alcanzar. Eso es lo que me ha enseñado
el deporte y justamente es la razón de ser de por qué yo veo el fútbol hoy como la vida, ¿no? Tiene muchos componentes y muchos ingredientes que te permiten entenderla. Seguramente hay muchos más medios, seguramente el que es artista Claro. me puede decir, lo veo en el arte, seguramente el que es músico me va a decir, yo lo veo en la música. Yo hoy en día lo transmito a los jóvenes futbolistas y qué bueno que muchos de ellos logren absorber estas vivencias, ¿no? De lo que yo era y de lo que ahora, en lo que me he convertido a nivel profesional. Oye, Andrés, dijiste algo que no me ha, no ha dejado de resonar ahorita en mi cabeza, que me parece bien valioso que lo compartas y que hoy digas que tienes el éxito que tienes en la cancha, con los jóvenes, con los equipos que tienes, ¿no? Con todos tus alumnos, porque dijiste algo, yo tenía las ganas, pero no tenía el talento. ¿Cómo? O sea, a ver, nos lo puedes explicar, o sea, es decir, si ahorita alguien te escucha y dice, a ver, me identifico completamente con Andrés, tengo las ganas, pero no soy tan talentoso en esto que estoy practicando, que estoy intentando emprender. ¿Cómo se le hace? Mira, el talento, una persona talentosa tiene que reconocer que no es por él ese talento. Cuando hablamos de un talento es casi como si te dieran un don, Ok, como si te dieran una caja con un regalo y te dijeran, tú no has hecho nada por este regalo que te voy a dar, pero aquí lo tienes, es tuyo. ¿Qué vas a hacer con ese talento? Y es lo que yo enseño muchas veces con los jugadores. Tú tienes un talento, tú eres bueno, ayúdale al que no lo es tanto. Porque en algún momento de mi vida anhelé que un jugador talentoso me aportara cosas siendo aún muy joven. Entonces el don y el talento es algo que no te has ganado. Pero atención ahí. Cuando hablamos de qué voy a hacer para mejorar algo que no tengo, ese proceso me parece incluso mucho más satisfactorio que el anterior. wow. Es mucho más satisfactorio porque ahí tú tienes que elaborar tu propia cajita, tu propio regalo. Tienes que esforzarte mucho más. Tienes que ser más resiliente, saberte levantar cuando no se tiene por ahí la mejor actitud. Saber que siempre vas a estar y que tienes el no de entrada. Normalmente el que tiene el talento tiene el sí, Ok, pero el sí, que es no cierto. tiene el talento Sí. tiene el no. Entonces tienes que ir a buscar por el sí. Eso no te garantiza. Tú puedes hacer lo que sea en esta vida por ser jugador, por lograr objetivos, por lograr metas, pero el que tú lo hagas todo no te garantiza que lo logres. Lo que sí está garantizado, y ese es el mensaje que siempre trato de dar a la gente, es el proceso que tú recorres. Ese aprendizaje, ese esfuerzo, esas lágrimas, ese sacrificio, el dejar ciertas cosas por ganar otras, ese proceso y ese camino, yo creo, a mi punto de vista, que es mucho más satisfactorio que lograr cosas por un simple talento. Que no quiere decir que esté mal, el que tiene talento y lo aprovechó y lo potenció, fabuloso, maravilloso, lo aplaudo, siempre seré hincha de esos jugadores talentosos o de deportistas talentosos, pero al final cuando no tienes el talento y logras algo desde la disciplina, desde las ganas, desde el esfuerzo, desde la constancia, ese proceso es mucho más satisfactorio y tiene un final mucho más feliz, independiente de que logres un objetivo o no lo logres, porque el éxito está en el proceso. Y es aquí donde entra la disciplina, que es lo que de Desde lo que luego. tú nos hablabas en un principio. Es decir, puedo no ser tan talentoso y tú lo compartes como tu propia experiencia. Quizá no nací talentoso o no nací tan talentoso con ese regalo, pero yo lo fui creando. O sea, yo me fui trabajando para poder ser lo que hoy soy. Y es decir, y esto lo lograste a través de la disciplina. Es decir, con esto estoy entendiendo, Andrés, que entonces es para ti más valioso ser disciplinado que ser talentoso. ¿Es así? Ser talentoso es un regalo que te dan y tienes que disfrutarlo. Si tú tienes un don o un talento, disfrútalo, sácale provecho, potencialo. Desde mi experiencia, claramente, eh, para mí no tener tantos dones y talentos, pero irlos desarrollando, irme formando en ese camino que es un poco más complicado,
En el momento no lo vas a entender, Okay. pero cuando el proceso, digo no culmine, sino el proceso se mantenga a lo largo de tu vida, es donde vas a entender que ese camino era el que debías recorrer. Y vas a encontrar mucha satisfacción en que muchas de las cosas que te dejó ese recorrido las puedes aplicar hoy y lo más importante, ponerlas al servicio de los demás, que es lo que yo hago hoy en día. Más allá de que yo lleve una vida saludable, que la gente pueda decir, oye, estás rayando los 40 y tienes una buena forma física, ¿cómo le haces? Mira, yo estoy de pronto un poco fuera de forma. Básicamente eso es lo que me genera mi satisfacción hoy en día y es lo que considero éxito. Entonces yo no estoy, digamos, tengo objetivos y tengo metas, pero básicamente lo que soy hoy a nivel de todavía entreno, me mantengo en forma, tengo el privilegio todavía de que me invitan a jugar fútbol, amigos, voy a torneos y poderlo estar de manera sana, de manera adecuada. Ese es el proceso que yo quise recorrer y que hoy en día me está dejando estas satisfacciones. ¿Eh? Entonces a eso me refiero con que busco hoy en día más satisfacción en ese camino Sí. que en el de pronto tener dones y talentos, que no está mal, pero que yo digo, este era el camino que me tocaba recorrer y hoy pude entender el por qué tenía que recorrer este camino. Más satisfactorio aún, para cerrar esta idea, y es, hoy lo puedo transmitir a muchos más jóvenes. Talentosos y no talentosos. Claro, Al claro. final, con talento tienes que potenciar y sin talento tienes que potenciar 10 veces más. Wow. Am, de, por ejemplo, tú que sabes mucho más de fútbol, Andrés, ¿cuántos jugadores que están ahorita se llama, ¿cómo se llama? Primera división, que están en primera división. ¿Cuántos podrías decir que son talentosos y cuántos disciplinados? ¿Qué porcentaje? Es decir, si ahorita un adolescente te escucha y dice, a ver, yo estoy escuchando este podcast hablando de jugadores de primera división. ¿Qué porcentaje señalarías tú que son disciplinados y qué porcentaje son talentosos? Es decir, si yo no nací con tanto talento, pero a través de la disciplina puedo lograr el éxito que tiene a tal persona que admiro, ¿sí? O sea, ¿de qué porcentaje más o menos tú hablarías? No podría decirte de qué porcentaje. Es supremamente relativo y te lo voy a decir por qué. Porque tenemos jugadores muy talentosos que pudieron llegar y también jugadores talentosos que la gente del fútbol me va a entender, se quedaron en el camino. Es lo que yo te mencionaba anteriormente. Con talento o sin talento hay que recorrer un camino, porque el talento se potencia y tienes, Ujú. digamos, muchas más facilidades o tienes una ventana más accesible a lograr ciertos objetivos, o en este caso lo que tú dices, a jugar en primera división. Pero cuando no tienes el talento, sí que te toca recorrer el doble, te toca más fuerte, pero también lo puedes lograr. Hay jugadores que lo lograron, pero en definitiva tú vas a ver cómo mucha gente se quedó en el camino teniendo un talento que tú decías increíble, que este jugador no hubiera tenido la mentalidad con el talento que tiene para haber hecho algo más por el fútbol. Y también dices, increíble que este jugador tan limitado, tan corto, tan escaso en habilidades, en destrezas, en un nivel técnico, físico tan limitado, haya podido llegar. Entonces tú en el fútbol profesional o en la primera división tienes jugadores que realmente supieron aprovechar sus dones, pero otros que también supieron aprovechar el tiempo, Si pudieras ¿no? ponernos un ejemplo de cada uno, para ti, ¿quién es un ejemplo de perseverancia? Por ejemplo, que tú digas, es un jugador que para mí es un ejemplo de perseverancia. Ah, yo creo que un jugador de perseverancia es Cristiano Ronaldo, para Ok, llevarlo a un nivel más global. ok, Es un jugador que posiblemente no tiene el mismo talento que tienen otros jugadores que como por podemos ejemplo, ver, ¿quién? como por ejemplo Neymar, como por ejemplo Ok, Messi, como jugadores que han sido destacados o que desde pequeños vemos los videos y desde mm, pequeñitos hay un registro donde vemos que tienen unas habilidades y que sí destacaban por encima de los demás. Para mí Cristiano Ronaldo es un ejemplo, incluso con todo el marketing que tiene y todo, es un excelente ejemplo de disciplina, de saber cómo luchar por un objetivo, de saber romper récords, marcas, de ir por más, incluso ya cuando la edad deportiva lo está alcanzando, pues sigue rompiendo esa barrera de ahora tengo 40, ahora dónde me ubico en el campo, ahora cómo hago para seguir rompiendo mis récords y marcas. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener de esa disciplina. Y el otro ejemplo, sin duda alguna, es un jugador como Messi. Jugador que desde pequeño lo hemos visto en videos, un talento excepcional, nato. Ujú, nato. El jugador
hay videos de Messi a los 6, 7 años driblando a todos sus compañeros, a rivales, etcétera. Y también con esos dones y talentos supo potenciarlo. Entonces imagínate que tenemos a los dos más exponentes o exponentes máximos de esta época del fútbol y los tenemos contrastados en dos realidades distintas. Y ambos incluso viniendo desde hogares económicamente limitados, a veces incluso con pobreza extrema, y mira desde diferentes talentos cómo se fueron levantando y cómo fueron construyendo su propio camino. ¿A son de qué? A son de sacrificios, de disciplina. Uno con un talento impresionante y otro con un sacrificio y un esfuerzo indescriptible. Entonces tenemos esos dos grandes ejemplos de la época, ¿no? Podemos hablar de muchos otros más, pero al final de la época tenemos estos dos ejemplos visibles Y súper conocidos. y en contextos totalmente distintos. Claro. Oye, Andrés, antes de pasar a esta parte de conectarlo con todo lo que yo me dedico, que es la logoterapia y el análisis existencial, esta parte del campo a la vida, ¿cómo puedes tú compartirnos que has llevado todo esto que te ha dejado de disciplina, de enseñanza, de tener que ceñirte, ¿no? Hablabas de reglas, de tener que compartir con el que quizá no me agrada tanto, a tu propia vida, o sea, ¿cómo es la vida de Andrés Murillo? Mira, mi papá me puso un balón de fútbol a los 4 o 5 años tal vez, sin él siquiera imaginarse que esto iba a ser el centro y el foco de mi vida. No porque el fútbol sea lo más importante o el centro de mi vida realmente, sino porque iba a ser la manera en la que yo iba a empezar a vivir mi vida. Desde que yo tengo uso de razón, toda mi vida giraba en torno al fútbol. Yo no he hecho otra cosa diferente, no he estudiado otra cosa diferente, no elegí una carrera diferente, no me he preparado ni me he capacitado, ni las cursos, especializaciones, todo lo que he hecho, lo he hecho alrededor de este deporte, ¿sí? En pro del deporte. Porque el fútbol para mí es el reflejo de la vida. Como yo te lo decía anteriormente, hay muchas circunstancias que me llevaron a entender que a través de este deporte sí se puede vivir de una manera sana, de una manera correcta. Yo te voy a poner este tipo de espejos, por ejemplo. Uno de los ejes fundamentales que yo tuve que entender para mi vida, que no entendía y que fue uno de los puntos de quiebre críticos y fue donde tuve muchos más problemas en mi juventud, en mi adolescencia, fue el tema de la autoridad. Este es un parámetro importante, no solo porque en ocasiones la gente diga la autoridad tiene que saber ser autoridad y tiene que imponerse como autoridad. Eso es muy cierto, pero estamos hablando del Andrés joven, del Andrés que no entendía la autoridad. Y resulta que cuando no entiendes la autoridad, tú mismo pones tus propias reglas y parámetros en una mente totalmente limitada como la de un adolescente, con problemas como los tiene cualquier adolescente. Entonces, uno de los parámetros que a mí el fútbol me enseñó y que es un eje fundamental es la autoridad. De hecho, porque llevo muchos años a nivel profesional siendo autoridad, llevando proyectos, llevando academias, llevando personal, llevando incluso colegas profesionales del deporte a ámbitos como la formación, como la capacitación. Entonces, cuando entiendes primero el rol de la autoridad, pero aprendes a entenderla desde joven, esto es importante. ¿Yo qué le digo a los papás hoy en día? Enseñarle a un chico a entender que la autoridad, más allá de ser quien manda o quien impone, es quien guía, quien dirige y quien engrandece a un joven. Creo que esa sería la parte más importante que yo le diría hoy a un papá. La autoridad engrandece, la autoridad direcciona y potencia todo lo que ese chico va a llegar a ser o va a llegar a alcanzar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, o más bien como adultos transmitirles a los jóvenes, el tema de la autoridad. Ese es un punto importante. El otro eje sobre el que me baso son las reglas. Y en las reglas están la manera en la que tú debes comportarte, la manera en la que tienes que caminar para conseguir un objetivo, qué normas tienes, qué deberes tienes en tu casa, qué roles. Hoy en día no hay roles para la juventud en las casas. Es preocupante. Es preocupante que un chico no tenga un rol como equipo. O sea, queremos que sea bueno con su equipo, queremos que sea el líder de su equipo, queremos que figure en su equipo, pero ¿qué pasa con el equipo de la casa?
¿Qué pasa con los roles hoy en día en los adolescentes? No tienen un rol ni siquiera de lavar su propio plato donde comió, o no tienen un rol de ser parte de la familia, como si mi papá está trayendo la comida, si mi papá está trayendo el sustento, mi mamá, ¿cómo puedo ayudar yo? Ok, yo voy a organizar lo que ellos trajeron. Eso es un rol en casa, por ponerte un ejemplo. Claro. Pero es preocupante hoy en día en la sociedad cómo no hay roles establecidos en la casa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como adultos y como padres, y es la sugerencia que siempre le doy a los papás, establezcan roles y trabajen como equipo. Entonces, si hay una autoridad establecida y hay unos roles, pues básicamente esta autoridad va a hacer cumplir unos roles, va a establecer un reglamento y no hay otra forma de que el chico o el joven esté sometido tanto a una autoridad como a unos reglamentos. Esa es la manera de direccionar a un joven hoy en día. Que haya una autoridad estable, una autoridad que direccione, que motive y también que sea rígida en ciertos momentos, pero que también haya algo establecido, que el chico tenga clara la cartilla, que tenga claro el reglamento y que sepa hacia dónde debe caminar para ser parte de un equipo. Es ahí donde se empieza. Yo le digo al papá, ¿por qué estás tan interesado en que tu hijo figure o sea figura en su equipo, haga parte de un equipo, cuando en el primer equipo que es su casa ni siquiera lo involucras? ¿No? Wow, qué Esos interesante son los esto. mensajes que yo trato de hacer con las escuelas de padres que hago, con las charlas que doy hoy en día, tanto en el tema del entrenador, que el entrenador le transmita eso al papá, como con el mismo papá, que es el jefe al final de su casa. Escuela para padres, para que antes de que cerremos el programa, nos compartas por favor tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, Claro que sí. ¿no? Mi Pero red, todavía no lo digas, listo, para que lo no se me dejamos para el pierdan, sí, final, que sea la porque lo cereza del tenemos que pastel. poner exacto, lo tenemos. Perfecto. Sí quiero que nos compartas dónde te pueden encontrar, porque ahorita hablaste de escuela para padres, Ujú. y eso me parece bien valioso, ¿no? Porque justo, ¿dónde te enseñan a ser papá? Y ahorita que tú digas, tengo un espacio que es escuela para padres y de quien nos esté escuchando que digan, ¿dónde lo puedo seguir? Ahorita quiero que nos compartas Perfecto. eso, Andrés, por favor. Y hace rato mencionabas y decías, el fútbol no es el centro de mi vida. ¿Qué es el centro de la vida de Andrés? Hoy en día, el centro de la vida, bueno, el centro de mi vida es Dios, claramente. Más allá de un ámbito religioso, es Dios como creador, el Dios creador del universo, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que ponte a pensar que vas a manipular un televisor. Hay alguien que lo creó, hay alguien que dejó cómo usarlo, cómo utilizarlo y en qué te va a beneficiar. Ese es el Dios que yo tengo hoy como eje, ¿sí? Más allá de mis propios preceptos, más allá de las reglas que me imponga el mundo, más allá de cómo quieran llevarlo, yo trato todo siempre de pasarlo por el filtro de Dios como eje central de mi vida hoy en día. Sin dejar a un lado el que estoy en el mundo, el Claro, que voy a recibir injusticias del mundo, el que voy a tener momentos tristes, momentos, es decir, el que Dios se aleje de mi vida no no te me, exenta. exacto, no me exenta de vivir la vida que lleva la gente normal. No, también voy a cometer errores, tengo que autopercibirme como una persona que comete errores, pero que necesita también cambiarlos, necesita ciertos procesos para ir mejorando poco a poco. Entonces, pero si me preguntas hoy por el eje de mi vida, yo diría que es Dios. Okay. Y fíjate que cuando le platiqué a mi familia que ibas a ser invitado en el programa, eh, mi esposo y mi hijo así de, ya avísanos cuándo sale el programa para escuchar. Y mi hija, tiene, bueno, el sábado cumple 11 años, me decía, pero ¿cómo? O sea, ¿qué relación tiene lo que vas a platicar con Andrés Murillo con lo que tú haces? ¿No? Me decía, mami, no entiendo la relación entre la psicoterapia y el fútbol, o sea, deportes. Y entonces yo le decía, híjole, mamita, tiene toda la relación. O sea, ahorita lo que te decía, ¿no? En el sentido de el deporte es algo que yo sí o sí sugiero a mis pacientes en todo momento, ¿no? Esta cuestión de, sobre todo cuando es una cuestión de llego con una ansiedad, con un estrés, tres puntos fundamentales, ¿no? O sea, algo que les pregunto es, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Qué, sí, cuáles son tus hábitos alimenticios? Pero esta parte también de, ¿haces deporte? O sea, porque me parece que es parte, algo decías tú hace ratito, ¿no, Andrés? De como parte de la cartilla o parte de la canasta básica.
híjole, me parece que es así, ¿no? Es así como puedo señalar psicoterapia, yo también señalaría deporte, ¿no? Le decía, esa es una mamita. La segunda, hablaste ahorita cuando hablabas de disciplina y talento, y yo escuchaba mucho que has utilizado, nosotros en logoterapia los llamamos valores de, hay tres tipos de valores, pero los que escuchaba que tienes tú potencializados, Andrés, son los valores de creación. O sea, lo que no me ha sido dado, ¿no? Como regalo que tú hablabas, tengo dos manos, tengo dos pies, una cabeza que pueden, ¿no? Poner a funcionar. ¿Cómo voy a potencializar el talento que no me fue dado, el regalo que no tengo? Y otra cosa que mencionabas que me pareció, la verdad, fundamental, cuando dijiste, esto que tengo hoy, lo llevo y lo comparto a otro. Nosotros desde la logoterapia le llamamos autotrascendencia. ¿Cómo es esto que me fue dado o como talento o no talento, que lo he trabajado a través de la disciplina, no me lo dejo aquí, o sea, no me lo quedo aquí, lo llevo a otros para que pueda ser compartido? Y hoy escucho que tú has tocado y sigues tocando muchas vidas a través de tu propia experiencia y decir, ok, yo viví esto, ¿no? Puedo decirte que fue así, hoy quiero decirte que puede ser diferente. ¿Qué camino es el que tú quieres elegir? Hay una, de hecho, ahorita mencionando a mi hija, Ana Sofía, de repente hay una frase que nosotros tenemos, ¿no? Escoge tu difícil. Estar casado es difícil, estar soltero es difícil. Escoge tu difícil. No hacer ejercicio tiene sus consecuencias y va a llevar su parte. Es difícil. Hacer ejercicio, También. ser disciplinado, es difícil. Escoge tu difícil. Entonces, yo por eso le decía, me parece que tiene mucha relación, ¿no? Porque ella me decía, está padrísimo que esté invitado, pero ¿cómo? ¿Qué relación tiene con la psicoterapia el deporte? Y gran parte también por lo que te quise invitar, Andrés, entre muchas otras cosas, porque obviamente es un placer escucharte y que nos compartas todo esto de lo que tú has vivido, sí es como el decir, me parece que parte de lo que yo quiero fomentar o invitar también, no solamente a pacientes que tengo adolescentes, sino a pacientes en general, es esta invitación del involúcrate. eh, es como la invitación al deporte, o sea, ve lo que puede hacer el deporte en tu vida, seas o no adolescente, seas o no niño, puedes ser un adulto, pero todo lo que puede transformar, o sea, de que hablabas de desde liberar endorfinas, porque obviamente las endorfinas que me puede dar el consumir una droga, me las va a dar el hacer ejercicio. ¿Qué es lo que quiero yo elegir hoy? ¿No? Claro. Entonces, eh, Andrés, muchas gracias por todo lo que nos has compartido esta mañana, eh, que para mí es totalmente logoterapéutico y tiene mucho que ver con lo que yo hoy trabajo en consulta también. Este, no sé si tú quieras agregar algo más que quieras compartirnos. Obviamente, al final dejamos dónde te pueden encontrar, que me parece valiosísimo para que conozcan más de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, dónde te pueden encontrar si quieren entrenar contigo. Este, pero antes de despedirnos, algo que tú quieras agregar al tema que hoy nos veniste a compartir. Lo primero es tratar de salir de lo convencional. Este mundo nos ofrece a veces rutinas y dinámicas que parecen muy tentadoras, parecen muy fáciles, muy sencillas, pero realmente todo tiene un valor y un precio. Y a lo que yo invito siempre, digamos, cuando doy mis entrenamientos, yo armo un plan global para el jugador. Yo no le pongo un entrenamiento, no le pongo elementos para que él haga. Yo lo llevo a pensar. Yo tengo asesorías con mis jugadores. Los llevo a que tomen el entrenamiento de una manera diferente. ¿Cómo estás pensando respecto a lo que haces? Entonces, yo creo que lo más importante y el mensaje es salgamos de lo convencional. Hoy en día este mundo, como te dije al principio, creo que estamos cerrando de la misma manera en la que inicié. Hay un montón de tendencias
cosas que te van a llevar a pensar que todo es muy fácil, Ujú. a que es por acá, es por acá. No, al final todo tiene un orden, un camino, unas reglas que uno tiene que recorrer el camino, sí, hay que recorrerlo, hay que bancarse momentos buenos, momentos malos, pero al final sí hay que trabajar por un objetivo. Y que si se logra o no, lo más importante y el éxito está en el camino que tú recorres para ese objetivo. Ahí es donde está el verdadero éxito, en cómo tomes el lograrlo o el no lograrlo. De tu manera de pensar y cómo acomodes tus pensamientos hacia esas experiencias es realmente donde está el éxito. Wow. Y eso también es logoterapia, porque de hecho, Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, señala eso, no es lo que te pasa, o sea, hay cosas que no podemos elegir, ¿no? Entonces, ¿qué haces con aquello que no eliges? ¿Con qué Tomás. actitud lo afrontas? Claro. Entonces, eso también es, eso también es logoterapia. Sí, y bueno, me preguntabas dónde me pueden encontrar. Sí, por favor, Claro que Andrés. sí, en Instagram y en TikTok estoy como am.sportstrainer. Esa es mi página, ahí cuento historias, cuento cosas, anécdotas que me han pasado y muestro un poco también de lo que hago, que son entrenamientos para perfeccionar deportistas, Ok, para potencializar aquellas cosas que necesitan ser potencializadas y bueno, entrenamientos de alto nivel, siempre. perfecto. Si quieren un entrenamiento de alto nivel, ya escucharon redes sociales donde te pueden encontrar. Y muchas gracias, Andrés, Muchas gracias por a ti haber por la aceptado la invitación. invitación. Esta es tu casa, existencialmente hablando, en redes sociales. Y gracias nuevamente. A ti por la invitación, muchas gracias.